es la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cuando yo creo esa palabra la puedo recibir. Si no la creo, ¿cómo la voy a recibir? Y peor aún, ¿cómo vamos a querer que alguien viva la palabra cuando no la ha recibido? Es un proceso en el cual todos nosotros entramos desde el momento en que nos sentamos algún día a oír un culto. Ahí comenzó la obra de Dios. Amén, amén. Y Dios comienza, hermano, a tratar y a obrar en nosotros y a cambiarnos las ideas, porque es que aquí nosotros no le cambiamos las ideas a nadie. Aquí la palabra de Dios comienza a alumbrar nuestro entendimiento para que lo que está equivocado dentro de nosotros sea corregido. Es que ya enseñaron algo diferente a lo que yo creo. Si está en la palabra de Dios, créalo, porque es la palabra de Dios. Aleluya. Y pasará el cielo y pasará la tierra, hermano, pero lo que permanece para siempre es la palabra. Amén, amén. Aferrarnos a ella nos garantiza estar en la verdad. Aleluya. ¿Sí? Aferrarnos a la palabra de Dios nos prepara para ser libres. Amén. Jesucristo le dice a sus discípulos, a los discípulos que le han creído en él, les digo, y conoceréis si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pero está hablando con los discípulos. Porque aunque yo sea discípulo de Cristo, es posible que yo tenga todavía cositas que me atan. Y cositas que me tienen todavía. Pero en la medida que voy conociendo la verdad, porque cuando dice conoceréis, está hablando del futuro, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Eso no es cuestión de que alguien se arrepiente y que porque se arrepintió y se bautizó ya es libre de todo. No, es el conocer la verdad es lo que nos garantiza una libertad a futuro. Amén. Amén, amén. No, que usted se arrepintió hace un mes y usted está viviendo todavía como vive cualquier persona. Tiene que... No, dele tiempo a que esa persona conozca la verdad y la verdad lo va a liberar. Amén. No es el pastor, no es la junta local, no es el comité de misiones, o si hay grupo de doctrina o que enseñe, no es ello, es la verdad la que va a ser libre. Amén. Aleluya. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir la parte del evangelio que nos corresponde, lo primero que entendemos es que al ser nuevas criaturas, ¿para qué Dios me hizo nueva criatura? La razón es que si hay un cielo nuevo, si hay una tierra nueva, si hay un sacerdocio nuevo, es para un pueblo nuevo. Amén. Amén, amén. Sí, esa es la razón. Entonces, Dios necesita meter allá en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, en ese reino nuevo, seres nuevos. ¿Sí? Pero nos ha tomado de entre toda la humanidad. Y para que pudiéramos ser aptos para vivir con Él, entonces nos hizo nuevos. Entonces, vuelve el texto nuevamente. De modo que si alguno está en Cristo, cuando nosotros vemos el evangelio desde la práctica de lo que yo soy, entonces estamos observando el texto 8 de Corintios, 2 de Corintios, del capítulo 4, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué cristiano no puede estar atribulado? Porque es que a veces nosotros le hemos dicho a las personas y le hemos prometido cosas que Dios no va a cumplir. Que no lo prometió, y como Él no lo prometió, no lo va a cumplir.
Arrepiéntase, que si usted se arrepiente, Dios no sabe. Bueno, y si se arrepiente y Dios no lo sabe, ¿quién queda mal? Arrepiéntase para que se le acaben todos esos problemas. Y si se arrepiente y no se le acaban, ¿en dónde se mete el evangelista? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo a nosotros, miremos el evangelio, miremos la riqueza del evangelio, porque nosotros somos unos vasos de barro donde se depositó el evangelio. ¿Sí? Pero es que esos vasos de barro viven en tribulación. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que aunque tú vivas atribulado, la angustia no te carcome. No está angustiado. Está atribulado, sí. ¿Cuál es el problema? En apuros. Pero, bueno, sí, estoy en apuros, pero ¿y eso qué? ¿Acaso por más que corro yo puedo coger un codo y añadirlo a mi cuerpo, a mi estructura? Perseguidos, mas no desamparados. Vivir en esta otra. Derribados, pero no destruidos. ¿Y cuántas veces hemos estado derribados? Bueno, pero el apóstol Pablo dice, mientras tú no estés destruido, es más tranquilo. Ya. De manera de que el evangelio, o en el evangelio, nosotros vamos a encontrar toda clase de emociones, toda clase de experiencias, toda clase de experiencias. Efesios capítulo 1. Por allá el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente, está hablando de los judíos que confiaban y esperaban en el Mesías. Pero dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué Dios nos tiene a nosotros? Para que nosotros seamos alabanza de su gloria. Una vez se acercaron todas las criaturas, se presentaban delante de Dios, se presentaron delante de Dios. Y entre esas criaturas le tocaba marcar tarjeta a Satanás. A él le tocaba marcar tarjeta al hombre. Porque aunque Satanás sea desobediente, como criatura tiene que sujetarse al solo y soberano Dios. Amén. Y Dios le pregunta a Satanás, oiga, ¿no has considerado a mi siervo? ¿No te has encontrado con alguien que tiene cosas muy buenas? ¿No has considerado a mi siervo, no? Que no hay ninguno como él en la tierra, recto, perfecto, apartado del mal. Tiene unas virtudes especiales. Pero es que a Dios le gusta poner a ciertas personas para alabanza de su gloria. Amén. Y eso no es solamente en el evangelio, eso ocurrió allá con Job. Job fue puesto para alabanza de la gloria de Dios. Y Job no tenía el Espíritu Santo, no tenía la ayuda de la palabra, no era nueva criatura. Job no era nada de eso. Eras un ser humano que había entendido y que había creído en ese Dios. ¿Sí? Pero Satanás, como es malicioso, él dijo, no, ¿acaso servirá el hombre de balde a Dios? Y comienza. ¿Acaso servirá al hombre? Quítale todo lo que tiene y le dijo, hombre,
Dios sabía quién era Job. Amén, aleluya. ¿Será que Dios no nos conoce? Amén. Amén. ¿Será que Dios no sabe quiénes somos? Y le quitó todo lo que tenía. Los hijos. Arrancó por lo material, ¿no? Arrancó por lo material. Le quitó las ovejas, le quitó los bueyes, le quitó las asnas, los asnos. Y después le tocó volverse a presentar delante de Dios, a marcar tarjeta, y le dice Dios a Satanás, le dice, ¿cómo lo vio? Dios no. Ese tipo, el día que usted le toque el cuerpo, pues uno así pierda todo, pues mientras esté alentado. Digo, bueno, pues, ¿qué quiere hacer con él? Digo, no, déjemelo a mí. Digo, bueno, no le toque la vida. Y se fue y le empezó a poner una rasquiñita. ¿Cuántos de ustedes han tenido en algún momento de la vida una rasquiñita? ¿Sí? Y que se empiece a rascar hasta que se empiece a dañar la piel. Y es tan terrible que llega el momento en que ya las uñas no le sirven. Tiene que conseguir un pedazo de piedra, un pedazo de tieso, un pedazo de barro cocido y tieso, y para poder sentir algo de ahí. ¿En qué parte estás? ¿Estás en la tribulación? ¿O estás en apuros? ¿O estás siendo perseguido? ¿O estás derrotado? Y a veces decimos, no, es que, hermano, arrepiéntase para que se le acabe esa tribulación. Usted debe tener un pecado oculto, y a veces el hermano se pregunta, ¿dónde estará el pecado oculto? ¿Y en qué he fallado yo? Y el hermano se empieza a inventar pecados. Y si el hermano no lo empieza a inventar, entonces el que lo visita empieza a inventarse el pecado. Hermano, ¿no diga usted tal cosa? No. Pero el ejemplo bíblico lo que nos quiere decir, hermano, es que nosotros fuimos llamados para alabanza de la gloria de Dios. Amén, aleluya. Y la tribulación no siempre viene por pecado. Es posible que en algún caso venga porque pecó y tiene un pecado oculto y Dios quiera salvarlo, entonces lo llama a través de un mensajero, a través de una enfermedad grave, lo que sea, y para que la persona se reconcilie y pueda morir y sea salva. Pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces, ¿cómo es mi vida en el Evangelio cuando estoy atribulado? ¿Será que cuando estoy atribulado, entonces ahí sí me olvido de Dios? Ahí sí reniego de la voluntad de Dios, de la bendición de Dios. Cuando estoy sin trabajo, cuando estoy en apuros, cuando se me llegaron todos los compromisos, cuando todo. Entonces, en la vida práctica, hermano, también debemos nosotros entender qué es el Evangelio. Amén, amén. Porque si nosotros estoy atribulado, pero si tú entiendes que en el Evangelio también hay tribulación, porque es posible que Dios quiera mostrarte a ti como alabanza de su gloria en medio de la tribulación. Entonces tú dices, no importa, estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Amén. Porque en medio de la tribulación, ¿para qué me voy a angustiar si al fin y al cabo, si Dios lo quiso así, algún propósito habrá? Amén, aleluya. O estoy en apuros. ¿Cómo se sentiría Job en medio de toda esa? Cuando su mujer quiso hablarle al oído, oiga pues, para que ya no se acordara de su Dios, él se queda mirando y le dice, oh, hombre, mujer, como una mujer necia has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios solo las cosas buenas y las malas no? ¿Es cierto que las cosas malas también vienen?
Pero es que lo que tú crees que es malo, de pronto para Dios no sea malo. Es que Dios quiere que tú seas, Dios le está diciendo de pronto a alguien que vive contigo, o al lado, o qué sé yo, que vamos a saber si la historia de Job se repita, ¿no? Que llegue Satanás a decirle, oye, ¿no has visto a mi siervo fulano de tal? Ese es fiel. Es que Dios quiere que nosotros seamos para alabanza de su gloria. En la vida práctica también debemos entender qué es el Evangelio para poder vivir en medio de esas circunstancias. No, hermano, es que ya estoy derribado. Yo te quiero decir, yo creo que nadie, partimos de una promesa. Dios no es injusto, Dios no es infiel. Él mismo padeció siendo tentado, de manera que Él no va a poner una tentación, una carga, una prueba más grande de la que nosotros podamos soportar. De manera de que si tú la tienes, hermano, tranquilo que aguantas. Y a veces creemos que no vamos a aguantar, no, de que aguantamos. Bueno, el Señor nos va a ayudar, pero aguantamos. ¿Ya? Y cuando Job veía que su cuerpo, hermano, se estaba deshilachando, podrido, era una llaga de mal olor. Entonces digo, bueno, no importa, que se acabe este pedazo de carne. Pero ¿sabes algo? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. Y del polvo me levantará, y lo he de ver con mis ojos, no con otros, sino con estos mismos. Él sabía que Dios tenía. ¿Cómo es nuestra actitud en el Evangelio frente a estas cosas? Por lo menos 4 cosas que nos muestra el apóstol aquí: la tribulación, los apuros, la persecución y el estar derrotados. ¿Cómo es nuestra actitud cuando estamos en una de esas circunstancias? Pues, hermano, lo que el apóstol nos aconseja es, bueno, si tú estás en tribulación, no te angusties. ¿Sí? Si tú estás en apuros, tranquilo. Tranquilidad, serenidad. Que si te están persiguiendo, no estás desamparado. Ahí estás con Él. Y si estás derrotado, estás caído, estás derribado, fíjate, si no estás destruido, tranquilo. Lo importante es que no estemos destruidos. Pero termina diciendo algo este texto. El 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por dónde nosotros debemos llevar la muerte de Jesús? ¿Qué significará eso? Lo explica mejor el apóstol Pablo allá en los Romanos capítulo 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Bueno, por donde nosotros vayamos, hermanos, debemos demostrar que hemos muerto. Así como Cristo murió, nosotros también debemos de morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros entendemos ese puntico tan delicado ahí, ya no vivo yo. Cuando yo entiendo eso, entonces se me acaba la costumbre de decir, es que yo soy así, es que yo nací así, es que así me criaron y así me quedaré. A mí ya no me cambia nadie, yo ya soy un viejo para cambiar. Cuando nosotros entendemos eso, se nos acaba ese argumento. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo hace parte de algo más que una acción en mi vida. Hace parte de lo que yo soy y hago, de lo que yo tengo. Entonces, para nosotros comenzar, hermano, a mezclar el evangelio con la vida, es que al fin y al cabo eso es lo que Dios quería cuando nos dio el evangelio. Eso era lo que Él quería, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero ahorita, como Él se metió en nosotros, entonces nosotros somos una luz también. Amén. Y entonces cuando usted está atribulado, angustiado, en persecución o derribado, entonces coge esa luz y le mete debajo del almud, ¿verdad? Debajo de la mesa. No, al contrario, coge la luz y la pone en un lugar alto. ¿Para qué? Para que los hombres vean esa luz. Amén. O sea, el propósito del evangelio, hermano, no es que no tengamos tribulaciones, no es que no tengamos angustias, no es que nos estemos derribados en algún momento. No, ese no es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es que así estés allá en lo más duro de su prueba, de su angustia, tú estás tranquilo. Amén. Está tan tranquilo que dices, si me muero, no hay problema. Pablo entendía eso, por eso dijo, bueno, yo ya no sé si es que escoger, porque es que si estoy en la carne sirvo a Cristo, pero es que si me muero ya no puedo servirle más. Sin embargo, en otro pasaje dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Aunque él no sabía qué escoger, hermano, el evangelio, si nosotros lo miramos ya no como una doctrina, sino como una consecuencia en mi vida, como el resultado de algo que ocurrió en mi vida, es posible que el evangelio se haga más fácil para muchos. No se haga tan tortuoso, tormentoso. Algunas personas se sienten en el evangelio y se sienten en una cárcel. Muchas personas. ¿Sí? Cuando yo llegué a Maracaibo había un muchacho que se había acabado de apartar y el hombre tenía 16 años, pero era grandote, ¿sí? Muchacho, un 80 tenía 16 años, grande, cantaba bonito y en la iglesia era cantante y sabía tocar organeta y bueno, pero se apartó del evangelio y se fue al mundo y empezó a cantar música del mundo, música secular o del mundo, toda la música es del mundo, ¿no? Pero empezó a cantar música que nosotros no cantamos porque consideramos que no agrada a Dios. Y de las tantas visitas y de las cosas, él dijo, de las serenatas, la última visita que yo le hice, me dijo, mire, es que yo me arrepentí realmente muy joven y yo no he disfrutado del mundo y yo tengo un derecho de disfrutar del mundo. Yo le dije, bueno, pues lo importante es que, hombre, no, reconcíliate con el Señor, que disfrutar. Es lo que se está encadenando más. No, yo
voy a disfrutar del mundo. Dijo, ahora me siento libre. Lo dijo delante de la mamá y los que estaban. Lo dijo, ahora me siento libre. Y yo, bueno, tremenda esa libertad. Al domingo siguiente, al sábado siguiente, no, como a las 11 de la noche, llegaron corriendo ahí a la casa. Hermano, yo, ¿qué pasó? Que mataron a Kevin. Aquel que quería disfrutar la vida no tenía tiempo. 16 años tenía, lo mataron de una puñalada. El papá tuvo un problema y por ir a defender al papá lo mataron a él. Y el papá por ahí está dando el dolor. Entonces, hay personas que sienten que el evangelio es un encierro. Esa persona que siente que el evangelio es un encierro, esa persona necesita entender qué es el evangelio. Amén. Urgentemente. Amén. Con urgencia necesita entender por qué nos arrepentimos, por qué nos bautizamos, por qué asistimos a la iglesia, por qué no pecamos. Es que nosotros no pecamos porque nos obligan, es que algo ocurrió que no es normal. Amén. Gloria a Dios. Algo ocurrió en nosotros que no es normal. Lo normal es que el hombre quiera pecar, pero lo extraño es que no quiera pecar. Eso extraño, eso raro, eso diferente que ocurrió en muchas personas es lo que necesita que ocurra en la vida de aquella persona que está confundida y que no ha entendido todavía qué es. Entonces, hermano, qué bueno mirar el evangelio y documentarnos con respecto a lo que es el evangelio, pero todavía mejor será si así no tengamos mucho conocimiento, mucha teología, podríamos decirlo, mucho estudio respecto de lo que es el evangelio, pero que nosotros lo poco que conozcamos lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Amén, aleluya. Porque a veces eso es lo que nos ha faltado. La iglesia de hoy, hermano, no ha perdido la esencia